nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la memoria reciente de los españoles hay un hecho que fue muy traumático en su momento y que luego poco a poco hemos ido olvidando, quizá porque nos da muchísima vergüenza. Esto es un programa de historia y hay que recordarlo. Fue la Marcha Verde en el Sáhara español y sobre todo lo que pasó después. Vamos a verlo. La presencia española en el Sáhara terminó de manera traumática, con la Marcha Verde, que marcó la memoria de muchos millones de españoles. ¿Qué fue la Marcha Verde? Básicamente una invasión. Eso sí, una invasión civil a cargo no de soldados, sino de 350.000 paisanos marroquíes convocados por su rey, Hassan II, a principios de noviembre de 1975. Los españoles vivieron aquello como una agresión. Realmente lo fue. Lo que no sabían es que, según desvelará mucho más tarde la CIA, el entonces príncipe Juan Carlos, en funciones de jefe de Estado, pactó las condiciones de la Marcha Verde con el rey de Marruecos, nada menos. Pongámonos en contexto. Desde varios años atrás, la ONU venía reclamando que los ciudadanos del Sáhara español pudieran decidir su futuro en referéndum, seguir en España o ser una nación independiente. El gobierno de Franco, después de muchas dudas, anunció el referéndum para 1975. Pero entonces entró en liza Marruecos, que ambicionaba aquel territorio y no quería el referéndum ni en pintura. El rey de Marruecos, Hassan II, atravesaba momentos delicados después de que 2 golpes de Estado hubieran hecho tambalearse su corona. La crisis saharaui le vino pintiparada para desviar la atención de su pueblo. No podía invadir militarmente el territorio porque eso significaría una guerra con España, pero sí podía buscar una fórmula de extrema presión política. Eso fue la Marcha Verde. En abril, comunicó Hassan II a los Estados Unidos sus intenciones. En octubre de 1975 comenzaron los preparativos. Cientos de miles de marroquíes cruzarían la frontera del Sáhara escoltados por unos pocos millares de soldados. ¿Y España? España estaba manga por hombro, Franco agonizaba y su lugar lo ocupaba el príncipe Juan Carlos de Borbón. Don Juan Carlos vigió El Aaiún, la capital saharaui, visitó a las tropas y pronunció unas palabras rotundas. Se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor, dijo. Parecía que España se defendería, pero entre bambalinas, Juan Carlos pactaba con Hassan y con los Estados Unidos. Muy recientemente, en enero de 2017, la CIA publicaba varios millones de documentos, entre ellos un informe del entonces embajador de Estados Unidos en Madrid, Belz Stabler, sobre la Marcha Verde. Y según ese informe, Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes solo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas. Eso se lo dijo don Juan Carlos personalmente al embajador. El documento está fechado el 6 de noviembre de 1975, el mismo día en que arrancaba la invasión. La Marcha Verde entró en el Sáhara. España se marchó. Los saharauis nunca tendrían su referéndum. Desde entonces, el contencioso del viejo Sáhara español sigue sin resolver, y nunca supimos qué dio Marruecos a cambio de aquel pacto. Y nunca supimos, en efecto, qué dio Marruecos a cambio de aquel pacto. Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. La verdad es que lo del Sáhara fue una vergüenza, se mire por donde se mire, y tiene muy mala defensa. Bueno, Hassan II iba a hacer algo para quedárselo, y España optó por la posición menos airosa posible. Desde luego, yo soy de la opinión de que el Sáhara fue el precio de la corona. La permanencia del reinado de Juan Carlos, un reinado largo y tranquilo, tenía el precio de no combatir en el Sáhara, no luchar por el Sáhara, con un ejército, el ejército del Sáhara, compuesto, como se podrá ver, por unidades que eran las más bizarras, las más aguerridas que tenía España, y que hubiera derrotado de largo a esa marcha compuesta por 350.000 personas, que eran
todas las personas que nacían, los niños que nacían en Marruecos a lo largo de un año, ¿no? Entonces, realmente España optó por no combatir porque en la política, en la trastienda, tanto de Estados Unidos como de un personaje nefasto que no se menciona en el vídeo, pero que fue fundamental, que fue Valéry Giscard d'Estaing, que estaba tejiendo unas alianzas con Marruecos después de la ruptura de relaciones tras el asesinato de Ben Bella. Entonces a Francia no le interesaba que Marruecos fuera derrotado. Ahí estaba la política de bloques, estaba la Argelia de Boumediene, estaba la Libia de Gaddafi y desde luego a los intereses occidentales, Estados Unidos, Francia, etcétera, no le interesaba para nada que un Marruecos derrotado pudiera implosionar el rey. Hemos visto en el vídeo que tuvo 2 atentados, el de Ufkir y el del F-5 que bombardeó el avión del rey. Una derrota en el Sáhara supondría la caída de Marruecos basculando hacia el eje probablemente prosoviético y eso era algo que no podían consentir. De manera que la negociación con Juan Carlos fue clara. El eje soviético, que era donde estaba Argelia, por ejemplo. Argelia, el coronel Boumediene. Hay que recordarlo. Bueno, el asunto es que por medio hay un agente en todo este conflicto del que se habla bastante poco, que es el Frente Polisario, que había nacido como guerrilla de autodeterminación, que como tú decías, quería en otro programa de tiempos modernos, quería su propia guerra de liberación, ¿verdad? Y que se quedó literalmente colgado entre un Marruecos que lo bombardeó y una España a la que el Frente Polisario había bombardeado y que por tanto no podía reconocerlo como interlocutor, claro. El Frente Polisario jugó mal sus cartas. Ellos querían liberarse a sí mismos y pensaban que Franco no iba a oponer resistencia. Mataron bastantes ciudadanos españoles, militares, legionarios, bombardearon y sabotearon la cinta de Bucra, pero en determinado momento se dieron cuenta de que ellos por sí mismos no iban a poder conseguir y entonces que se estaban poniendo en una situación en la que el PUNS, el partido pro-régimen formado por el eficaz teniente coronel Rodríguez de Biguri, estaba desacreditado y entonces España, visto que no tenía querencia en el territorio, decidió someter al referéndum después de hacer un censo en el cual se dijo que había 80.000 ciudadanos viviendo en la zona y que iba a dar lo que el pueblo votara, ¿no? Entonces el Polisario se quedó en tierra de nadie. Al final fue el gran sacrificado porque España, visto que los acuerdos que hemos visto entre bambalinas era su opción más rentable retirarse y que Marruecos iba a entrar en el territorio, evidentemente al final la guerra se produjo entre Marruecos y el Polisario con la desigualdad y la desproporción de medios. El Polisario, las columnas polisarias, según abandonaba España el Sáhara, hacia Tinduf eran bombardeadas con napalm en lo que fue un auténtico crimen de guerra. Qué barbaridad. Bueno, España lo que hace es quitarse del medio con un coste de opinión pública serio, pero el rey Juan Carlos, príncipe en aquel momento, salva la cara, es decir, aparece como el hombre que va allí a dar ánimos a las tropas y luego, mal que bien, muñe la paz. Y por otra parte, los acontecimientos inmediatamente posteriores, con la muerte de Franco, etcétera, van a sepultar para siempre la historia del Sáhara. Pero había un lobby pro-marroquí muy importante en España, ¿eh? Ahí estaban, que venía desde el Pardo, ahí estaba Arias Navarro, estaba el general Coloma Gallegos. El papel de Solís, por ejemplo, que varias veces, por ejemplo, claro, fundamental. Estaba Rumasa, estaba Alfonso Fierro, el del Banco Ibérico y Fosforera. Había un lobby muy... Y, por supuesto, todos ellos estaban con Juan Carlos. Entonces a Juan Carlos le venía muy bien no luchar en el Sáhara, ¿no? Luego estaban las defecciones que hubo, como por ejemplo el procurador a Cortes, el Hatri, que en el último momento desde Las Palmas, que era el presidente de la Yemá, voló a Agadir a besar la mano del rey en un gesto de pleitesía y que a España le dejó perplejo. Pero realmente el rey, pues el futuro rey, se aprovechó, digamos que también a Marruecos le sonrió, porque digamos que la suerte sonríe a los osados, ¿no? A Hassan II le vino de maravilla la larga agonía y muerte de Franco, porque eso supuso un vacío de poder en el que nadie quería tomar decisiones drásticas como la guerra. Hay que decir que todo esto pasa al margen del derecho internacional, es decir, la ONU lo que había dicho era hagas un referéndum, España después de muchos, como lo has explicado bien, ya al final intenta convocarlo, no se producirá jamás. La ONU no reconocía ningún derecho a Marruecos, ningún derecho a Mauritania, ningún derecho a Argelia.
al Frente Polisario tampoco lo reconocía como interlocutor político y a España simplemente era la obligación de hacer el referéndum, que si salía pro-español, el Sáhara seguiría siendo una provincia española. Es decir, todo esto que pasa sin que le importe a nadie un pimiento. Claro. La ONU, solo pobre Jaime Pinías, que estaba allí de embajador, con discursos fantásticos, por cierto. Sí, vamos a ver. El Tribunal Internacional de La Haya hizo una resolución en la cual demostraba que Marruecos no tenía ningún derecho histórico sobre ese territorio. Esa gente que vivía en el Sáhara tenía más que ver con la gente de Mauritania, lo que ahí se llama el país chinguitano, de la ciudad de Chinguetti, que con los marroquíes. Y evidentemente Marruecos no admite este resultado. El referéndum que España quería plantear no lo puede llevar a cabo porque se produce la Marcha Verde, que ya estaba pactada y hablada con Estados Unidos aproximadamente desde mayo. Ahí digamos que fue un error clamoroso de la inteligencia española, que no pudo advertir con la gente infiltrada en Marruecos el gran operativo que fue, imagínate, 8.000 camiones, no sé cuántos cientos de miles de litros de gasolina, 350.000 personas. Que es una operación logística notable. Una operación logística que toda ella la pagó Arabia Saudí. Entonces España pues directamente fue desbordada pues porque la situación estaba proclive a ello. Si Franco no hubiera muerto, o sea, si Franco... A ver, en 1974, cuando Franco tuvo la flebitis famosa del verano, Hassan hizo una operación parecida, mandó 4 batallones de su mejor unidad, la Brigada Golán, la mandó a la frontera, pero como Franco se recuperó, pues Hassan rápidamente retiró sus tropas. Ahora ya en el 75 sabe que Franco no va a salir adelante y su apuesta es o todo o nada. Es difícil saber qué recibió a cambio la corona. Tú dices que la permanencia de la corona, y es muy plausible, desde luego, en términos geopolíticos generales, ¿verdad? Pero lo que sí que sabemos es lo que pasó después con el Sáhara, que en realidad es la misma dinámica que sigue hasta hoy, que consiste en que Marruecos ha ido haciendo muros cada vez más hacia el sur, tratando de ocupar un territorio en el que nadie le reconoce derecho alguno, pero que él sencillamente se lo toma y nadie le tose. Claro, la mitad del Sáhara pertenecía a Mauritania según los acuerdos tripartitos de Madrid. Pero el Wali, que era un líder, el líder natural del Polisario, bajó hasta Nuakchot, atacó a Mauritania y Mauritania se retiró. Con lo cual Marruecos ocupó de facto todo el territorio. Allí crearon un muro en el Marruecos, en el Sáhara útil, que era Esmara, Bukra y El Ayun, porque las columnas polisarias se metían por todos lados. Y entonces la solución fue ir creando muros y muros. Entonces el Polisario tenía cierta libertad, pero cada vez estaba más constreñida a una franja limítrofe. Finalmente los Estados Unidos estaban apoyando claramente por su aliado marroquí en contra del Polisario, y el Polisario no le quedó más remedio que firmar los acuerdos de 1991. A día de hoy el armamento del Polisario es totalmente obsoleto, cubierto de arena, viejos cetmes, viejas tanquetas. Marruecos se ha rearmado con cámaras térmicas, F-16, helicópteros de ataque, y si acaso los marroquíes, los saharauis, los polisarios, que siempre suspiran por volver al campo de batalla si no se resuelve su tema, pues militarmente lo llevarían muy mal. Y desde entonces hasta hoy, para España es algo así como una especie de pequeña mancha negra del pasado que más vale olvidar, pero para el resto del mundo y sobre todo para la gente que allí vivía ha sido la tragedia de su historia. Nico Roa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Y Javier. a ustedes, como siempre, hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.